Внимание! Говорит Москва! Внимание! Говорит Москва! Внимание! Говорит Москва! Opa ahí, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de la Radio Roja Parda desde Moscú, una de las capitales del mundo multipolar. En un nuevo análisis de la actualidad, en el que hablaremos de las noticias de la última semana, que para mí no ha habido nada así como muy rompedor, muy destacable, o al menos es la impresión que tengo yo, ¿no? También es época de verano, que está todo como más tranquilo, ¿no? En el frente, donde siguen los combates, por supuesto, pero me refiero que no ha habido grandes decisiones, grandes movimientos políticos, diplomáticos, económicos, pero bueno, aún así yo creo que hay bastantes cosas que por comentar. He leído los comentarios, haremos un especial, o yo creo que incluso lo dividiremos en varias partes, varios especiales sobre las elecciones que se presentan en septiembre en Rusia, elecciones parlamentarias, aunque no solo parlamentarias, como aquí se llama día único de votación, o día unido de votación, donde se hacen muchas votaciones de diferentes causas, ¿no? Regionales, pero también monoestatales. Entonces presentaremos los partidos, que es lo que más me preguntáis, ¿no? Por los partidos comunistas también, cómo está el panorama, que ya adelanto, para mí no es muy ilusionante o no despierta demasiado optimismo estos comunistas que tenemos en Rusia hoy en día. Pero bueno, yo creo que es interesante para que entendáis mejor cómo va el país, qué es lo que sucede aquí, cuáles son las tendencias. En este sentido, ¿no? Que se puede esperar de la próxima Duma, ¿no? Parlamento, Cámara Baja rusa, que se puede esperar del siguiente gobierno, que bueno, te adelanto, será bastante continuista, pero depende de lo que se vote, pues habrá giros hacia un lado o hacia otro. Entonces esto también será interesante verlo, ¿no? Qué es lo que vota la gente, pero bueno, para que sepáis qué es lo que vota la gente, hay que presentar a los partidos, ¿no? Y, el sistema electoral, etcétera. Entonces esto lo haremos en los próximos programas. Tenemos 2 meses hasta las elecciones, entonces tenemos bastantes programas para ir hablando de ello. Incluso yo creo que intentaremos traer algún invitado que hable castellano o por lo menos inglés, a ver si alguien que pueda también daros un poquito describir un poco más la situación, más allá de lo que diga yo. No, bueno, tengo varias personas en mente, pero bueno, lo miro, lo preparo. Bueno, de las noticias, vamos ya a la actualidad, de las noticias de la última semana, pues lo más destacado, siempre empiezo por algo personal, lo más destacado es que ha empezado la Liga Rusa y yo he ido al primer partido de la Liga Rusa, al primer partido de la primera jornada, que fue el CSKA Báltica. Bueno, un partido entretenido. Iba yo con bastante miedo a ver si después de ver el Mundial, la calidad del fútbol de la Liga Rusa me iba a deprimir. No, bueno, también es verdad que el Mundial ha habido un montón de partidos de baja calidad, un montón de partidos de mierda, no porque jugaran mejores o peores futbolistas, sino bueno, porque el fútbol se dio así. Entonces, bueno, el partido se dio entretenido, entonces ya la Liga Rusa vuelve a competir. Yo, sinceramente, cuando los equipos rusos de fútbol vuelvan, si es que vuelven, que yo supongo que tarde o temprano volverán en el panorama internacional, habrá que ver cómo se desenvuelven, que yo tengo serias dudas de que vayan a jugar decentemente, por lo menos al principio, aunque, bueno, todo a lo mejor es dar una sorpresa, porque después hay un montón de ligas que también no es que brillen demasiado. De la actualidad, ¿no? Supongo que lo que habréis visto o lo habréis oído en lo referente a lo que pasa en Rusia, que supongo que está pasando un poco desapercibido, porque en todos los países hay sus cosas, ¿no? Su agenda actual. Yo, bueno, no estoy muy al día de la agenda, por ejemplo, de Argentina, México, Colombia, Ecuador, Perú, etcétera, ¿no? Los países latinoamericanos. Si estoy un poco más al tanto de la agenda, lo que sucede en España, que son el calor, los incendios, ¿no? Y el politiqueo nacional de España. Entonces, bueno, supongo que todo esto distrae bastante de lo que sucede en Rusia. Entonces, en Rusia lo que más se ha hablado, digamos, de temas así que puedan interesaros es, supongo, los ataques que ya lo mencioné la otra vez, pero han continuado a Wildberries. Es una especie de Amazon ruso, uno de ellos,
Hay varios en Rusia, hay grandes, como mínimo 3, que son Wallbridge, Ozon, que es una tienda que antes vendía sobre todo libros, pero que ahora, hoy en día, ya vende. Bueno, es un Amazon, ¿no? Amazon también empezaba con libros, pues Ozon es también que empezaba en libros, pero ahora vende de todo. En su época, Ozon incluso se podía comprar libros desde España y los enviaban y salía muy bien de precio. Hoy en día, bueno, todo esto está cortado, como os podéis imaginar. Después están Wallbridge, Ozon y Yandex Market, ¿no? Yandex, el Google ruso, ¿no? La empresa grande gigante tecnológico, pues que también tiene su market, su mercado online. Entonces estos 3, aunque después están hay otros menores que son, bueno, el banco ruso Sber tiene también su mercado, algunos puestos de mensajería o algunas cadenas de tiendas también tienen sus mercados, aunque más especializados en algunos productos, ¿no? Más que en otros. Pero bueno, la compra online en Rusia está muy extendida, lo cual también provoca que en parte los centros comerciales no estén pasando por su mejor época, porque bueno, sus precios nunca van a ser los mismos que online, porque tienen que pagar. Entonces, bueno, eso también ha llevado a una transformación en Rusia de los centros comerciales muy curiosa. Por ejemplo, hay uno al que he ido un par de veces a practicar deporte, que han transformado todo el centro comercial en un gran polideportivo. Han puesto canchas de fútbol sala, canchas de tenis, canchas de squash y sobre todo canchas de pádel, que está aquí también de moda a tope. Los rusos andan con el pádel. Entonces, pues bueno, esto es una transformación que personalmente no me desagrada, aunque sí que entiendo que bueno, ciertos puestos de trabajo y cierto comercio que se resiente por todo ello. Aunque también es verdad que quizás había demasiado de ello, sobre todo en las grandes ciudades rusas, pues entonces que hay una transformación hacia practicar el deporte, cosas más culturales, no me parece mala. Pero bueno, haciendo esta pausa, ¿no? Para explicar un poco esto, en los ataques al Wallbridge, pues bueno, han quemado varios centros logísticos de esta empresa, en la que han sufrido, ¿no? la pérdida de bastantes de sus bienes, ¿no? De sus mercancías, vendedores pequeños, ¿no? Porque son los que más venden por ello, porque Wallbridge ante todo es logística, ¿no? Como Amazon, que permite que los vendedores vendan ahí online y ellos lo reparten. Su negocio es ante todo coger por cantidad, ¿no? Wallbridge tienen poco dinero, bastante poco dinero de cada venta, ¿no? Pero al ser muchísimas, con eso se paga, no se obtiene beneficios, ¿no? Aparte, bueno, por el transporte y toda esta organización. Entonces, estos golpes son duros para la empresa. Habrá que ver si aguanta o no. Sí que es verdad que Wallbridge ha estado en los últimos tiempos comprando activos y había muchos rumores de que querían comprar, que iban a lanzar un servicio de taxis propio, que incluso se hablaba de que iban a comprar una compañía aérea, ¿no? Para hacer vuelos dentro de Rusia. No sé si le harían una especie de low cost o algo así, pero bueno, había estos rumores. Entonces, en teoría tienen dinero. Lo que pasa es que no sé cuánto de ese dinero lo tendrán en caja con tanto sonante y cuánto estará invertido, que es lo más probable, ¿no? Navi tiene demasiado dinero de estas empresas, siempre intentan sacarle beneficio, ¿no? Que esté en movimiento. Entonces, la quema de estos almacenes pues les puede causar problemas bastante importantes. También es verdad que ellos y otras empresas, ¿no? Wallbridge, Ozon, ya veían venir esto de los ataques, ¿no? Porque también tienen informaciones un poco no tan abiertas, y entonces ellos hace ya un tiempo quitaron como un punto de responsabilidad suyo sobre los almacenes si había un ataque externo. Es decir, han dejado a un montón de vendedores expuestos. Esto es una versión. Esto es como se explica. Por otro lado, Wallbridge nunca ha tenido un seguro universal para todas las mercancías. Se ofrecía un seguro opcional que algunas empresas contrataban y otras no. Las empresas que contrataban ese seguro opcional no tienen ningún problema. Ahora, claro que la mayoría no contrataban porque eran empresas pequeñas y querían ahorrar costes. Esto ha provocado que un montón de quejas y debate, pero Wallbridge, por su dueña, ha salido ya diciendo que van a pagar ya
80 y pico mil de los vendedores, sobre todo pequeños, que tienen en su catálogo, pues ya están recibiendo ayudas, ¿no? Supongo que se lo pueden permitir. También digamos, la presión social y supongo que gubernamental, pues también les afecta. ¿Por qué Kiev ataca a estos digamos, a esta logística de tiendas? Según Kiev, es porque venden materiales de doble uso. Es decir, tú en Wildberries puedes encontrar también algo de uniformes, camuflaje, etc. Realmente todo eso es ínfimo de lo que se vende ahí. La mayoría de las cosas que se venden son ropa, juguetes y electrónica, gadgets, etcétera. Entonces, que lo quiten de ahí o que utilizar esto de pretexto, bueno, eso es, en el caso de Kiev es puro terrorismo, ya lo expliqué, ¿no?, la otra vez, que comparar Wildberries con la nueva apuesta ucraniana, que son parte íntegra de la logística militar ucraniana, pues es un insulto a la realidad. Pero bueno, Kiev por un lado dice esto, pero por otro lado reconoce que quiere desestabilizar Rusia, a la sociedad rusa, entonces quitándole, ¿no?, estas compras baratas, porque sí que es verdad que Wildberries ha hecho una gran red en casi todas las regiones. Rusia es un país muy grande, entonces si tienes una empresa que se encarga de la logística, te facilita muchísimo el tema del comercio, ¿no?, de la venta, de llegar a tus clientes, ¿no?, de que tú puedas en muy pocos días servir tu producto en cualquier punto del país. Entonces esto, bueno, es un intento de Kiev también de no les ha salido con la gasolina, pues intentan ahora, que tampoco lo ocultan, los analistas ucranianos, los expertos ucranianos o los que están cercanos al gobierno de Zelensky, estas cosas. Lo hacen para intentar desestabilizar a Rusia, para intentar a ver si la gente sale. Realmente es un plan que entiendo, pero es un plan también bastante alejado de la realidad, ¿no?, demasiado optimista desde el punto de vista ucraniano. Entonces no les está saliendo bien, eso por un lado, pero bueno, por otro lado también es verdad que no atacan por ejemplo, a Azov. Y Azov, a diferencia de Wildberries, tiene un montón de propietarios de diferentes países, ¿no?, inversores, cosa que Wildberries es una empresa íntegramente rusa que le pertenece a una señora a día de hoy, a la fundadora, ¿no?, a la especie de Joseph, como se llame, Bezos o de Amazon, pues esto, la señora Kim, que ya antes estaba con su marido, no me acuerdo el apellido ahora, pero ya lo pondré por aquí, lo tenía en la punta de la lengua, pues bueno, son famosos, se han separado y ahora le pertenece todo a ella. Entonces, veremos si seguirán atacando otras tiendas de estos, otros centros logísticos, los hay a patadas, pero bueno, las empresas también han dicho que a toda máquina van a poner centros logísticos más pequeños, es decir, un montón de centros logísticos más pequeños, cercanos los unos a los otros, pero en los ataques a los cuales no van a repercutir tanto en toda la cadena, ¿no? Y atacar todos pues no será posible en muchos casos. Veremos si lo hacen, pero bueno, hacer unos almacenes es bastante más sencillo que hacer unas refinerías o reparar unas refinerías, ¿no? Y esto también se ha conseguido. Las autoridades reportan, incluso ya es un tema que ahora sacan en las noticias, no tarde, pero digamos la reacción mediática en Rusia pues llega y ahora pues explica, ¿no?, dónde hay gasolina, dónde no hay. En la mayor parte del país empieza a haber, se están quitando las restricciones, algunos sitios quedan restricciones todavía de 50 litros, pero también va mejorando la situación. Es una cosa que ya lo dije que pasaría, sin más. El peor sitio es Crimea, que sigue siendo un sitio donde hay poca gasolina y ya la hay, pero dado que está en manos de la pequeña empresa, pues ellos ponen el precio que quieren y la ponen tremendamente cara, al doble o al triple del precio que del resto de Rusia, lo cual, bueno, también provoca quejas, etcétera, etcétera, pero de momento es la situación que hay, pero bueno, las autoridades trabajan en ello y parece que todo esto va a mejorar. Bueno, está mejorando y va a mejorar aún más. En las grandes ciudades donde he estado, donde tengo conocidos, amigos, lo que es esto, pues ya no hay esos problemas, ¿no? Por ejemplo, en el sur, en Volgogrado, había todavía problemas a 20 litros, pero bueno, por lo que he hablado ya ayer, hoy, estos problemas ya parece que están quedándose atrás.
No sé si de manera definitiva, porque si hay más ataques a refinerías, pues es posible que estos problemas vuelvan a pasar, pero también es verdad que la temporada, ¿no?, de vacaciones y etcétera, etcétera, pues en un momento dado terminará y esto hará que el consumo de la gasolina y los trabajos también agrícolas bajen, ¿no? Entonces, bueno, habrá que ver, pero bueno, de momento en este tema parece aún una crisis de la rehostia, como quien dice, la pintaban los medios, sobre todo los occidentales, pues al final ha pasado sin pena ni gloria, ¿no? Pues como un recuerdo, bueno, mira, pues hemos tenido una crisis hace poco de tal. Ah, es verdad, sí la tuvimos. Pues sin más. Vamos avanzando. Sí que es verdad que Ucrania también ha atacado más objetivos civiles, puramente civiles. Han atacado un hotel con zona de descanso, ¿no?, un sanatorio en la ciudad de Zaporozhye, matando creo que a más de una decena de civiles que ahí estaban descansando. Entre ellos también han quedado heridos niños. Siguen atacando autobuses en la parte más cercana a la frontera, autobuses civiles, provocando víctimas civiles y mortales. También ha atacado Rostov con drones a edificios civiles. A ver, en estos casos, yo de verdad, los autobuses es un ataque intencionado, pero contra los edificios muchas veces no creo que sea un ataque intencionado, porque a nadie le interesa gastar un dron de esas características en un ataque a un edificio sin más. Pero el hecho que, a lo mejor, de que esos drones no llegan a ningún objetivo más serio, pues los están utilizando ya para simplemente actos de terrorismo contra la población, lo cual también sí que es verdad que Ucrania se dedica al terrorismo de Estado, no, tanto en territorio de Rusia como en territorio europeo. Podemos hablar, ¿no?, de cuando volaron los gasoductos del Nord Stream en Alemania o del reciente atentado en Mónaco. Son ejemplos de ese terrorismo de Estado ucraniano, ¿no?, de cuando cazan barcos que no tienen nada que ver con el conflicto en el Mediterráneo, ¿no?, provocando las quejas griegas. Bueno, es un Estado terrorista, esto se sabe. Ellos acusan precisamente, normalmente suelen hacer casi todo, ¿no?, reflejo, acusan a los demás de lo que ellos son. También acusan a los demás, por ejemplo, a Rusia de vivir extremadamente en la pobreza, cuando realmente ellos no pueden entender, ¿no?, que la realidad es que en Rusia se vive bastante bien, cosa que en Ucrania se vive cada vez peor. Entonces, bueno, esto es esta ola de ataques contra objetivos civiles, pues sí que la verdad es bastante desagradable y preocupa. Por su lado, también Ucrania está atacando objetivos iraníes. Ucrania está ya como proxy en la guerra entre Irán y Estados Unidos y Israel. Es decir, Ucrania se está apuntando a la coalición Epstein y ha atacado barcos con drones, barcos iraníes en el mar Caspio, que según ellos transportaban armas o lo que sea. Ucrania ya está en ello, o en la guerra, cosa que Irán también admite. Y Irán tiene capacidad de misiles balísticos de largo alcance para atacar Ucrania. Entonces, en un momento dado, si Irán decide atacar Ucrania, bueno, pues estará en su derecho. Además, es un polígono estupendo para probar sus misiles y dar un mensaje a Europa y Estados Unidos, a Israel, de las cosas que pueden hacer. No sé si lo llevarán a cabo, si lo coordinarán con Rusia, o que tendrán que hacerlo de una manera u otra, o cuál es esto. Pero bueno, Zelensky desde luego quiere poner a Ucrania aún más sobre el papel en el tema internacional, para que Ucrania esté participando en todo, pero a costa del bienestar de Ucrania y de la vida de los ucranianos. Bueno, a él esto no, ya sabéis que no le importa mucho. Yo siempre le he llamado que es digamos, Zelensky es uno de los mejores luchadores con los neonazis ucranianos de la historia, porque tantos como él no ha matado nadie, prácticamente. Bueno, la Unión Soviética se hizo quizás de más, pero ahí andan. Entonces, bueno, esto es lo que están haciendo. Stillerman, el amiguete de Zelensky, que estaba en su compañía, ¿no?, de promoción, que hacían espectáculos y todo esto, pues este hombre, que ahora lo han puesto de jefe de la basura volante, que son los Flamingo, ¿no?, que es una empresa teóricamente ucraniana que desarrolla drones y misiles, que ni es empresa ni es ucraniana, sino simplemente que
es una tapadera para llevar armamento occidental. Ya lo hablé del otro día, ya lo puse aquí la información sobre los misiles, pero los drones son más de lo mismo, ¿no? Se diseñan y se producen en Occidente y como mucho se ensamblan y se lanzan desde Ucrania. Entonces esto, bueno, pues este hombre que de formación, creo que no sé si es, tiene una formación científica, que no sé si es químico, físico o alguna cosa así, pero que vamos, ha trabajado en el mundo de la farándula durante todos sus últimos 20, 30 años, pues ahora se dedica a ir de por ahí de experto en armamento de largo alcance. Entonces este hombre prometido ataques de misiles balísticos contra Moscú ya en otoño. Puede ser que lleguen, si se lanzan centenares de misiles a la vez, la antiaérea rusa, pues supongo que no podrá interceptarlos todos. Aunque, bueno, habrá que ver, porque sí que es verdad que esto, a lo mejor, si echáis una mirada hacia atrás, digamos, a toda la agenda mediática ucraniana, Ucrania casi todo lo hace a crédito hacia el futuro. Vamos a hacer no sé qué, vamos a hacer no sé cuánto. De lo que luego sucede, muy pocas cosas realmente suceden o logran. Pero ellos lo utilizan. Bueno, lo dijimos, lo hemos hecho. Muy poquitas cosas de estas las pueden hacer. Entonces, esa amenaza que sirven, o sea, la ponen muy bien los medios occidentales, ¿no? Los expertitos en Rusia, en sus medios, a estas amenazas, ¿no? Las dan como por hechas de que Ucrania ya está en el momento rompiendo, ¿no? La balanza hacia su lado, Ucrania está ganando. Luego prácticamente nunca llega a nada porque, bueno, la cosa sigue, pero la gente se olvida. Pero ellos en el momento lo utilizan, sobre todo Zelensky, ¿no? Y para ese golpe mediático, para seguir sacando dinero a Occidente, para seguir obteniendo financiación, que es lo que más les interesa. Entonces, bueno, estas amenazas de Stillman habrá que ver. Yo creo que sí, habrá un otoño y un invierno duros para los dos, sobre todo para Ucrania, que ya su sistema energético está bastante dañado y ahora volverá a tener otra carga de descomunización, ¿no? Tanto que no les gusta el pasado comunista, pues hay que acabar con él, y Rusia pues les está ayudando a marchas forzadas en ello. Con lo cual las centrales podrían desmantelar las centrales nucleares, como han hecho los alemanes, porque es también pasado comunista, pasado imperialista ruso, que podrían decir. Entonces que las apaguen y vivan sin esa energía, que pongan unos cuantos molinos, más espejitos y tal, para ver si cogen algo de sol en el mes de noviembre o diciembre en Ucrania, ¿no? Bueno, eso sí que limpia de nieve, si hay nieve, claro. Entonces, bueno, todo esto, todas estas amenazas sí son parte, ¿no? de la campaña mediática ucraniana, pero detrás está Occidente, que es el que financia y hace la guerra, ¿no? Vía los proxies ucranianos, que también se les están acabando. Pero bueno, y todo esto lo podemos también abarcar, y un ejemplo de ello, ¿no? De este bocachanclismo ucraniano, es el plan de Zelensky de los 40 días, ¿no? Pues no sé, habría que mirar cuántos días quedan, pero quedarán como, porque ya lo dijo hace más de un mes, quedarán unos 10 días en este plan de Zelensky de 40 días para acabar con la guerra, para obligar a Rusia, a Putin en persona, a firmar lo que él le diga, no sé qué, no sé cuántos. Bueno, pues están ahí casi los 40 días y ¿qué tal? Porque no, la verdad es que de momento parece que otra jugada de bocachanclismo sí. Ha habido unas cuantas campañas, se ha atacado la gasolina, se ha atacado los centros de logísticos de empresas de venta online, se ha atacado objetivos civiles, unos cuantos autobuses, pero de ahí haber obligado a nada a Rusia, que sigue avanzando paso firme, etcétera, lo único que hay es crisis dentro de Ucrania, ¿no? Porque crisis que ya lo hablé la otra vez, pero la otra vez cuando estuve hablando habían quitado a Fedorov, ¿no? A Fedorov creo que es el apellido correcto, del ministro de Defensa ucraniano, y estaban por si quitaban o no quitaban a Sirski, que lo quitaron, ¿no? El comandante en jefe. Entonces han cambiado al ministro de Defensa,
que ha tenido un pequeño, ¿no?, protestas por todo el país para que lo devuelvan, porque es un hombre muy necesario, porque es un hombre súper capaz. Básicamente es todo dinero, otra vez, lo vuelvo a decir, es dinero, es cuestión de dinero, de que robaban unos, robaban otros, objetivo de estos. Entonces han quitado, al final Zelensky ha quitado los dos, han puesto, que esto ya lo hablaré un poquito más tarde, a un nuevo comandante en jefe, y a Fedorov pues lo han quitado y ha habido unas protestas que ahora se están calmando porque Zelensky se ha ido del país. Zelensky se ha ido de tourné de una semanita o quizás un poco más, no sé si son cuántos días, si 7 en total, 8, 9. Se ha ido de tourné ha estado en la Gran Pakistaña y también en Estados Unidos, ¿no? En la Gran Pakistaña ha estado con el nuevo primer ministro británico, perdón, no sé quién es, todavía no sé, no me aprendió siquiera el apellido. Como los cambian tanto, pues entonces, bueno, pues uno más con el nuevo primer ministro británico, que sigue siendo con sus cosas rusófobas, porque eso vende, aunque debería preocuparse más de las cosas que tiene internas, ¿no? Que hay unos problemillas sí que tienen. Entonces Zelensky ha estado ahí, le han prometido una nueva supertecnología que va a hacer que todos los drones ucranianos sean invencibles. Bien, vamos a ver qué tal la tecnología. Y en Estados Unidos, pues Zelensky tiene un nuevo tourné en el que tiene que convencer a Trump y a todo el establishment de ahí para que le sigan dando dinero y armas. No, oficialmente él ha ido a Estados Unidos al entierro de Lindsey Graham, ¿no?, este rusófobo que palmó hace poco de manera sorpresiva y en el que mucha gente dijo esto tenía que estar Moscú detrás, ¿no? Porque cada gusano de estos que muere tiene que estar Moscú detrás. Bueno, pues a veces mueren por sí solos y este rusófobo que quería y se alegraba de la muerte de rusos, pues al final ha acabado palmando él justo después de la visita a Ucrania. Qué cosas. Entonces, él ha ido ahí como parte de preparar este viaje, ¿no?, de intentar agraciarse con Trump y con parte del establishment, porque ahora que ya no está Lindsey Graham, necesita buscar otro lobista, alguien que le defienda su interés, que realmente, siendo Zelia como es, un personaje bastante tóxico, teniendo en cuenta que ya la política estadounidense está cambiando y tienen muchas cosas internas, ahora sobre todo cuando se les presentan las elecciones parciales en noviembre, pues él necesita encontrar otra gente que defienda sus intereses. Gente de esa no es que haya mucho, pero a cambio de dinerito con tanto desonante, sobre todo, ¿no?, de cuando tú le haces un contrato con Ucrania y le prometes, no sé, 5.000 millones, de esos 5.000 millones, 500 millones o 1.000 millones vuelven como una mordida de vuelta para los bolsillos de los políticos y de los empresarios que están detrás, digamos, se encargarán de esa ayuda, cosa que sucede en Europa en grandes cantidades, en este sentido, Zelia necesita buscar un nuevo socio financiero o socios financieros en Estados Unidos. Como está gobernando ahora Trump y los republicanos, Zelia está mirando de agraciarse con ello. Por eso ha dado una entrevista con una influencer, que ya os diré cómo se llama, es muy famosa, Laura Loomer, que es una influencer, una youtuber, que ella también por dinero hace cualquier cosa, ¿no? Como aquí, que os voy a enseñar, que está comiendo comida de perro, porque le han pagado por la publicidad, entonces se mete ahí un poquito de comida de perro, pues es publicidad, le han pagado por ello. Entonces ahora le han pagado por Zelensky y ella ha ido ahí, ha hecho unos cuantos también vídeos por Ucrania bastante penosos, como que ha ido a un McDonald's de verdad en Ucrania, ¿no? Sabor de comida basura de sabor democrático y libre. Mientras que dice que en Rusia no hay. En Rusia pues se ha transformado, McDonald's se ha transformado en rico y punto. Se llama, ¿no? Vkusная точка, que es más de lo mismo, comida basura, pero ya los rusos se han acostumbrado a ello y a lo último que han dicho, que a pesar de que hay posibilidades no firmadas de que vuelva McDonald's a Rusia cuando decidan y poder recomprar su negocio, no creo que suceda. No creo que nadie vaya a aceptar esto, teniendo en cuenta que la marca rusa, pues la verdad es que la han gestionado bastante bien. Ya digo, es más de lo mismo, no, tampoco lo he probado demasiado, pero una especie de clon, pero con sus cosas rusas. Siguen sacando sus nuevas hamburguesas diferentes, un montón de colaboraciones de juguetes, no sé qué, no sé cuántos. Hay cosas que, pues eso, que no cambian. Lo que pasa es que ahora es una marca rusa. Cosa que otras, por ejemplo, como Burger King, no se han ido, están aquí con su propia marca y parece que no tienen ningún problema con ello. Entonces, en la entrevista está con Laura Loomer, aparte de soltar un montón de chorradas pseudohistóricas, ¿no?, para el público norteamericano que no tiene ni idea de historia,
¿no? De lo malos que son los rusos, los comunistas, etcétera. Porque bueno, Zelensky mezcla ahí un montón de chorradas, ¿no? Es para que no hay que, o sea, creo que no hay mucho que ni criticar ni analizar porque es tal el nivel de la tontería que tiene esa entrevista. Pero bueno, a mí lo que me ha quizás llamado más la atención o me ha hecho bastante gracia es que él niega que haya tomado coca con Macron, que haya esnifado coca con Macron. Vamos a ver, pero vamos a ver. Un presidente de gobierno al que tiene que explicarse que se ha tomado coca con Macron o no, pues es bastante penosillo. La verdad es que, bueno, pero ese es el nivel. Es el nivel. Por otro lado, a lo mejor con Macron no es ni fue coca, pero con mucha otra gente, pues sí lo ha hecho, ¿no? Como dice su propia secretaria, ¿no? Durante bastante tiempo, la señora, ¿cómo se llama? Ya aquí pondré el apellido, que lo reconoció en una entrevista hace poco. Entonces, bueno, él ha intentado congratularse con el rollete MAGA o New MAGA, ¿no? Porque los que estaban más al principio ya están totalmente desencantados con Trump. Entonces Zelensky pues, ha hablado con ha hecho esta entrevista, veremos cuáles son los resultados, ¿no? Sí, sobre todo, si Zelensky consigue que le aprueben los europeos que parte del dinero europeo se lo gaste en Estados Unidos, pues a lo mejor tendrá ahí alguna cosita. Pero claro, para eso tiene que aprobarlo, porque los europeos en un principio le han dado el crédito para que se lo gasten en Europa. Entonces, bueno, de estas cosas, ¿no? de la corruptela occidental. Por su lado, lo que os decía antes, en Ucrania han cambiado al comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. Ahora es un señor que se llama Drapati, que tiene gracia porque Drapati en ruso es como un coloquialismo para decir correr, ¿no? Correr desde algún punto, ¿no? O sea, como para esconderse o para huir. Huir también podría ser. Entonces, bueno, que el comandante en jefe sea, ¿no? de algún apellido que se pueda entender como el que huye o el que sale corriendo, pues desde luego en Rusia ya han hecho unas cuantas bromas con esto. El hombre es un rusófobo de categoría, era comandante de un batallón ya en el 2014, es de mi edad el hombre, con lo cual ha llegado algo, comandante de las fuerzas ucronazis, cosa que yo aquí estoy contando la actualidad. Entonces este hombre se protagonizó estas imágenes que pondré por aquí, de cuando atacó Mariupol en 2014, ¿no? Con una barricada en la que estaban ciudadanos de Mariupol, civiles, no fuerzas rusas precisamente. Contra las fuerzas rusas, el militar en 2014 sobrevivió de milagro, ¿no? A una de las bolsas que les hicieron a los ucranianos. Y luego pues ha ido ascendiendo en el ejército hasta llegar ahora a comandante en jefe, ¿no? Experiencia tiene. Capacidades, vamos a ver qué es lo que demuestra, porque ya este hombrecillo ya no es salido de la escuela soviética, sino que es una creación de la Ucrania independiente, aunque bueno, todavía con la teoría soviética, con lo cual militar soviética algo sabrá. También, bueno, en Ucrania ya se le criticó en su momento porque se arrodillaba ante la embajadora de la Gran Pakistaña con una espada. También han sacado a la luz, ¿no? las críticas que hacía su mujer en redes sociales a Zelensky, en la que lo tachaba de no nacionalista ucraniano, que no habla ucraniano, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, estas cosas que tienen los nacionalistas, ¿no? Que no les suelen, sobre todo los nacionalistas ucranianos, que no les suelen gustar mucho los judíos y los que salen, ¿no? y de los de origen judío. Pero bueno, estas son las cosas de Ucrania, ¿no? Las chorradas, ¿no? y símbolos nazis que tienen por doquier, y ya ni lo comento, ¿no? porque ya no voy a entrar en aquello de en Ucrania no hay nazis porque no sé qué, porque en Rusia hay más nazis. Esa gilipollez que siguen todavía algunos desubicados diciendo a día de hoy es que ya no aguanta ninguna crítica, ¿no? Pero bueno, como hace poco hicieron un pan con una esvástica. O sea, es penoso, sobre todo que haya gente ciega a estas gilipolleces que tienen los ucranianos. Entonces, bueno, le han cambiado. Syrskyi ha declarado, el que era comandante, que él se va dejando el ejército más fuerte de Europa, ojo, y en ofensiva, ojo.
dónde, cómo y por qué no lo explica, pero Drapati ha dicho que van a hacer una auditoría a toda la situación del ejército, a la realidad. Es decir, ahora podrán hacer como borrón y cuenta nueva y decir que todo lo anterior era, bueno, exageración, alguna mentira de Sirski y eso esto, pero que ahora ya sí, ahora ya por estas de verdad que lo van a hacer todo bien. Bueno, la ofensiva rusa en el Donbass continúa poco a poco. Mucha gente en Rusia dice que debería hacerse más rápida, más violenta, a lo que también, por ejemplo, recientemente el presidente Vladimir Putin ha dicho que sí, se puede hacer más rápida, pero costará más vidas humanas. Nosotros en esta fase estamos salvando vidas humanas, decía Putin, ¿no?, en referencia a de cómo se hace la guerra. Entonces las cosas prefiero hacerlas más despacio, pero con menos coste de vidas. Así que esta es la situación en cuanto al tema de cambio en el ejército ucraniano del comandante. Otra noticia que tiene que ver el conflicto, ¿no?, que no sería tan destacable, a lo mejor no lo hubiese puesto si hubiéramos tenido cosas más como me hubieran llamado más la atención, es que cerca de Kiev ha habido una exposición de tecnología de drones, etcétera, etcétera, una exposición a la que ha ido empresa pública, empresa privada, etcétera, etcétera, aunque la organización era privada. Bueno, pues los drones militares, por supuesto, de uso militar. Los servicios militares rusos se enteraron de que esto iba a ocurrir y atacaron el sitio, ¿no? Los ucranianos ya han dicho que han atacado objetivos civiles, no sé qué, no sé cuántos. Lo que pasa es que luego salen las informaciones de las muertes, de las bajas, que ha habido ahí, pues son gente de la administración ucraniana, militares, oficiales y hasta un representante, como lo han dicho ellos mismos, de la industria armamentística polaca que ha fallecido ahí en ese ataque. Entonces, bueno, esto es un ejemplo que en Ucrania no hay ni un punto seguro a día de hoy de los misiles balísticos, y según vaya avanzando lo que ya os dije la semana pasada, ¿no?, el Starlink ruso, que se llama, bueno, ya la semana pasada no lo dije, pero el nombre oficial de ese servicio es Amanecer, que en ruso es Rassvet, que ahora ya tienen, creo que eran 31, se les ha caído de la primera serie un satélite dejó de funcionar, que tenían 16, ahora otros 16, entonces ahora tienen 31 satélites, por ese que ha dejado de funcionar en funcionamiento, y antes de final de año parece que prometen más lanzamientos. Entonces a principios ya del 2027 habrá un grupo lo suficientemente amplio como para que el servicio se vuelva generalizado, primero para las Fuerzas Armadas, luego también va a ir a los ferrocarriles rusos, que ya hay acuerdo firmado por esto, y poco a poco irá saliendo también al público, ¿no?, que es un servicio, creo que decían de 1 giga por segundo de conexión, etcétera, etcétera. Pues bueno, Rusia va a ser el segundo país que tenga un internet vía satélite de altas capacidades operativas. Una vez que eso esté operativo, los drones rusos podrán volar sobre Ucrania en cualquier parte, manejados en tiempo real, lo cual le va a ocasionar serios problemas a los ucranianos con la logística, etcétera. En cuanto a esta logística, parece que se han calmado un poco, sobre todo en la zona sur de Rusia, ¿no?, donde la autovía o la autovía es que pasa por la Rusia continental al norte de Crimea, que va desde Rusia a la península de Crimea. Bueno, ya está bastante más operativa, se pasa mucho mejor por ahí los coches porque han puesto un montón de puntos de defensa antiaérea, de control, etcétera, etcétera. Entonces eso de aislar Crimea ya no ha salido, que le he dicho antes con la gasolina, Crimea sigue teniendo problemas, pero bueno, la gasolina no es el solo, también hace falta muchas más cosas, y ya están circulando bastante mejor, los puentes están reparados, muchos puentes, si no están reparados o incluso están en funcionamiento, ya hay previstas alternativas para vadear los ríos, incluso antes de los ataques, con lo cual parece que todo esto de que decían de que van a aislar Crimea, etcétera, etcétera, pues bueno, como ya he dicho, muchas veces los ucranianos dicen
algunas cosas, los medios occidentales lo dan como ya por hecho en un futuro inmediato y luego nunca sucede. No, pues porque es una manera, bueno, un timo mediático. Entonces, Brovdi, este comandante de drones ucranianos, ¿no? que tiene el nombre de batalla Madiar, ¿no? que es húngaro, porque es de origen húngaro, pues Robert Brovdi, que es el que decía que iban a aislar Rusia, que iban a convertir no sé qué, que si Moscú también hacían drones de esto de Moscú nunca duerme, y al final pues a Moscú no ha llegado casi nada, mientras que la que no duerme o duerme en el metro al final va a ser Kiev y todas las demás ciudades ucranianas. Pues según las informaciones que se han publicado, anda un poco cagadete. No utiliza prácticamente el teléfono móvil, prácticamente no sale de los puntos de mando, o sea, bajo tierra, bien protegido, y su unidad, ¿no? Los pájaros de Madiar, que lo llaman así, muy personalista, ¿no? Un poquito de culto a la personalidad. Esta gente están reclutando un montón de gente experta en seguridad para detectar posibles traidores en su unidad, no como pues eso, para gente que pase la máquina de verdad, ¿no? El polígrafo y estas cosas. Entonces, bueno, por algo lo harán. También están cogiendo diseñadores, que no se sabe muy bien si es porque van a diseñar nuevos drones, no los van a hacer muy bonitos, diseñadores gráficos, o porque simplemente están preparando nuevos fakes, no sobre todo para intentar darse más gloria en el tema militar, de cómo utilizan, ¿no? de sus éxitos, que cada vez están, éxitos tienen, pero que no son ni de lejos lo que ellos intentan aparentar, ni son ni de lejos un game changer o algo que vaya a cambiar el conflicto, ¿no? Porque si hace unas semanas, unos meses habéis visto a lo mejor en los medios occidentales una ola de artículos, reportajes de por qué Ucrania ha cambiado la guerra, que es lo que les está pasando en el frente ahora. ¿Dónde están esas ofensivas? ¿Dónde está ese cambio? Porque el círculo se está cerrando sobre todo el conjunto urbano de Druzhkovka, Slaviansk, Kramatorsk, que si no cae este año, caerá el año que viene. Se están abriendo otras vías. Sí han rechazado a las fuerzas rusas unos cuantos kilómetros hacia el sur desde Zaporozhye, pero sí, una vez que caiga esto, el próximo objetivo solamente sea Zaporozhye. Y, dato importante, en Rusia se está hablando cada vez más, y ya no por blogueros de estos militares, etcétera, sino por las autoridades. Se está hablando, se ha dicho, el presidente también ha dicho que las tierras de Sume o de la región de Sume, de Kharkov, en el norte, ¿no? Noreste ucraniano, ¿no? Con la frontera rusa, esas zonas que Rusia ha tomado, ya no se van a devolver, se van a quedar en el peor de los casos como zona de contención, y en el mejor de los casos pues se va a seguir avanzando, por el caso para los rusos, en el peor de los casos para los ucranianos, se va a seguir avanzando desde ahí. También el proyecto de Nueva Rusia, ¿no? Novorossia, que se hablaba, ¿no? Al principio, en 2014, 2015, ¿no? Que es todo el sur y este de Ucrania, porque se llama así, porque son las tierras que se tomó a los tártaros, a los otomanos, por los zares, ¿no? Se llamó Nueva Rusia, no existía ninguna Ucrania, ¿no? Ni de lejos, ni nada parecido. Pues estos territorios ahora ya están en la agenda, y se dice que esos territorios van en la medida posible, va a ir entrando dentro de los planes rusos, con lo cual lo de la desconexión de Ucrania de la costa del Mar Negro poco a poco se va asomando. Entonces, una vez que se tome esto del Donbass, lo siguiente será, el Dnieper ya está cortado, de hecho, Ucrania no lo puede utilizar para sus transportes de ninguna manera, porque no tiene salida al Mar Negro, porque pasa al lado del territorio ruso, bajo control del fuego ruso. Entonces, una vez que caiga Zaporozhye, que sería el siguiente punto, se abre una vía bastante clara de aislar el suroeste de Ucrania y hacer un corredor que vaya de ahí a Moldavia. Bueno, todavía está lejos esto, pero realmente cada vez se acerca más también. Entonces, deberían empezar a mirárselo. Y un tema que también tiene que ver con ello es que Ucrania, ¿no? Y el Madiar con sus drones han atacado bastantes barcos, ¿no? Se vanagloriaban,
joder, a veces le doy unas patas al diccionario, que se hacían los héroes después de los ataques de estos barcos con unos números, ¿no? Parecía que habían hundido la flota griega que iba a Troya, casi, ¿no? Pero bueno, publicando imágenes otra vez en cámara térmica, ¿no? En el que no se ve tanto detalle, en el que la explosión parece más grande y en el que el fuego, al coger el calor, parece también más grande. Pues ahora Ucrania está recibiendo más de su propia medicina. Los puertos del Mar Negro de Ucrania están prácticamente aislados. Las empresas occidentales como Maersk, la danesa, han dejado de funcionar por estos puertos porque han dicho que no pueden mantener la logística. Se está destruyendo tanta logística del puerto como se está hundiendo directamente los barcos que intentan entrar ahí. A ver, esto no va a parar la logística del todo porque esos barcos entrarán en Rumanía y se transportará por tierra hasta Ucrania, pero esto alarga, dificulta y encarece muchísimo las líneas logísticas ucranianas. Y sobre todo, Ucrania pues, ya no puede exportar lo que exportaba antes, ¿no? Que eran básicamente, y lo que sigue exportando, que son metales, que yo creo que estas, ¿no? Algunos de las grandes fábricas, ¿no? Dedicadas a hacer metal crudo, tampoco no hacen ninguna cosa adicional. De momento le siguen dejando, no las destruyen los rusos, porque creo que hay un plan claro de que estas fábricas tarde o temprano van a entrar a formar parte de Rusia, entonces destruirlas así a primeras no tiene mucho sentido. Y después lo otro que exporta a Ucrania pues es granos, ¿no? Y pues productos alimentarios que también tienen serios problemas para exportarlos. ¿Por qué? Porque se están hundiéndoles barcos y los ucranianos han dañado barcos, pero no han hundido prácticamente barcos. ¿Por qué? Porque no tienen las mismas capacidades ni de drones, ni de misiles, ni de aviación, sobre todo. Ya no hablo de si Rusia se tira con todo, los submarinos. A ver cómo los ucranianos luchan cuando no tienen flota, luchan contra los submarinos, ¿no? Sobre todo porque los drones estos que montan contra los submarinos simplemente es que no pueden funcionar, no van los submarinos debajo del agua, etcétera. Entonces el bloqueo de los puertos se está acentuando, cosa que empezó Ucrania y por eso también de momento no lo está denunciando o no está gritando tanto sobre esto, aunque ya lo harán. Se acordarán que los países del tercer mundo se van a quedar sin grano, etcétera. Pasa que esta cantinela, sobre todo cuando ellos han empezado con los ataques a los transportes de granos rusos, pues ahora a los ucranianos no creo que les va a ir muy bien. Pero bueno, al final tanto que va esto, ¿no? Que se acaba rompiendo, ¿no? Entonces ellos mismos han ido amenazando porque os vamos a dejar sin tal, y cuando les hacen a ellos siempre se pone el grito en el cielo que a nosotros no hay derecho que nos hagan esto. Entonces bueno, es una cuestión bastante curiosa y que está trayendo ya consecuencias y que veremos cómo avanza, porque desde luego Ucrania va a tener serios problemas aún más ¿no? de los que tiene con las líneas de aprovisionamiento, ¿no? de tanto de traer productos militares como de exportar lo que todavía Ucrania exporta. Entonces, bueno, las imágenes, ¿no? de barcos hundiéndose en la costa de Odessa, pues ya se han visto, ¿no? Ya puse la otra vez, ¿no? La pareja de nudistas con el barco que se hunde. Ahora han hecho también en Konya han hecho un sello, ¿no? ¿Por qué no hacen sellos de eso? Los ucranianos tanto que les gusta. Entonces, bueno, esto irá cada vez a más, pero de momento, claro, como han empezado los ucranianos, los occidentales calladitos y sin protestar. Pero yo creo que enseguida habrá una ola de esto, que esto no puede ser, etcétera, etcétera, etcétera. Otra ya penúltima noticia, pero que también tiene que ver con el conflicto ucraniano, aunque es un tema que ya sabéis que he tratado y que trataré, yo creo que haremos dentro de poco algún especial al respecto, el tema de los mercenarios latinoamericanos en Ucrania. Pues bueno, en Argentina han arrestado a una tal Griselda Inés Ortiz, que era una ex policía, por reclutar, la acusan y está detenido por tráfico de personas, ¿no? Que básicamente es el crimen que le ponen por el tema de los mercenarios, ¿no? Porque ella ha estado reclutando mercenarios por Facebook y TikTok para que vayan a luchar a Ucrania. Entonces, prometiéndoles sueldos, etcétera, etcétera, pero al final, esto ya se sabe que pocas veces se acaban
van cobrando o de manera regular, les utilizan de carne de cañón, porque Ucrania no tiene población suficiente y la población no quiere luchar. Entonces están reclutando mercenarios de estos. La señora esta, pues al final 4 mercenarios que fueron detenidos cuando partían hacia Ucrania, que iban a ir vía Moldavia, Rumanía-Moldavia, que son unas vías, ¿no? La otra es vía Polonia, pues al final los detuvieron y ellos pues bajo presiones han confesado qué es lo que había. Entonces han arrestado a esta señora. No, ya vuelvo a decir, Griselda Inés Ortiz, con sus fotos de antes, después, con bastantes detalles de todo el caso, no como el anticrisis que lanzó los ucranianos, ¿no? Acusando precisamente de lo mismo, ¿no? Ya lo dije, ¿no? En modo espejo a los rusos, ¿no? Que algún medio español también sacó y que no tenía contenido, ¿no? Tenía un par de nombres, ni un solo apellido, ningún nombre de ninguna unidad, nada de nada. Entonces, en este caso tenemos información bastante concreta de quién, cómo hacía esto. Y la pareja de esta señora, Jorge Alberto Otero, otro ex policía argentino, pues ha conseguido huir a Brasil, o está en Ucrania o está viajando entre los dos sitios, y bueno, los dos han formado parte de unidades ucranianas durante un tiempo. Yo creo que habrán luchado bien poco, sino más bien es para la foto, etcétera. Pero bueno, todo esto es parte de la que nos muestra, ¿no? De cómo estos carteles también que hace, ¿no? Pues como esto que pondré, para atraer a gente que quiera luchar en Ucrania, ¿no? Es un problema que tiene también en Colombia, aunque bueno, Colombia es un país de exportación de mercenarios bastante clásico. Entonces en Colombia, a pesar de todo lo que están intentando parar, no sé si les saldrá pararlo de todo, pero en Argentina parece que a pesar del gobierno, ¿no?, neoliberal que tienen, se lo toman un poco más en serio. Por lo menos han arrestado a esta señora, que bueno, habrá que ver también si el caso va más allá o en qué se queda. Ya por acabar, y la última noticia, que bueno, más que noticia, es una reflexión, ¿no? Me ha sorprendido muchísimo el mal perder de Argentina con el tema del Mundial. Solo es fútbol. Yo entiendo que en Argentina, ¿no?, la iglesia de Maradona, etcétera, etcétera, todas estas, ¿no?, que el fútbol es mucho más, ¿no?, es el deporte nacional, aunque los argentinos son muy buenos jugando a otros deportes, como el rugby, por ejemplo, ¿no?, baloncesto, también han tenido unas selecciones increíbles, ¿no?, campeonas de todo. Entonces, bueno, han perdido esto, que lo han perdido de manera, yo creo que totalmente merecida. No creo que haya que buscarle más cosas conspiranoicas. En todo caso, os podríamos hablar a favor de Argentina, que todo pinta que la han arrastrado por las orejas hasta la final, y podrían haberse quedado mucho antes, y Messi podría haber quedado expulsado en la primera jornada, cuando hizo una falta de roja y no hubiera jugado un par de partidos, como mínimo. Entonces, pero bueno, sin más, Argentina es subcampeona del mundo, ha sido campeona en la edición anterior. Entonces, ese mal perder, esas agresiones de argentinos a aficionados españoles o aficionados de España en otros sitios, pues me ha parecido muy feo. Y ya es que los comentarios en redes sociales, etcétera, etcétera, pues esto es un mal perder que creo que no debería darse, sin más. Debería tomarse con más calma todo esto. Y sobre todo que salgan, ¿no?, bueno, las Malvinas son argentinas, las Malvinas no son argentinas, las Malvinas a día de hoy son británicas. Son las Falklands y las tienen ellos en su poder. Otra cosa es que Argentina, a pesar de todo, ahora mismo, en las condiciones que está, quizás tenga más oportunidad para recuperarlas que en 1982. Porque la Marina Británica simplemente no está en labor de mandar digamos, la misma flota, no tiene la misma capacidad de proyección, ¿no?, de fuerza que tenía en el 82. Entonces, si Argentina de verdad que las Malvinas, yo creo que tiene todo el derecho a tenerlas, porque bueno, es un robo de los británicos, como muchos otros que han hecho. Los británicos solo entienden la fuerza. Hong Kong se lo han devuelto a China porque sabían que lo tenían perdido. Entonces, si Argentina interviene, creo que tendría muchas más capacidades hoy en día que en 1982 de mantenerlas y volver a la legalidad internacional, ¿no? Pero para ellos lo único que hace falta, pues eso, es un poco de ganas, ¿no?, y voluntad.
porque con los drones de hoy en día, los misiles de corto alcance, pero bastante más baratos, y la capacidad aérea que tiene Argentina, que no es que tampoco vaya muy sobrada, pero bueno, ahora tiene los F-16, algún submarino y tal, y simplemente desembarcando en las islas, pues sería una victoria, creo que fácil, que por lo menos llevaría a los británicos a negociar un estatus de uso conjunto, o por lo menos, o si no ya devolverlas completamente, o marcar una agenda de tiempo para devolverlas a Argentina, porque Gran Bretaña las quiere solo por mantener su presencia en el sur del Atlántico con proyección hacia la Antártida. En un futuro hipotético poder hacer algo en el continente, en ese continente, desde el punto de vista económico. Entonces, bueno, si Argentina de verdad opina que las Malvinas son suyas, pues deberían centrarse más en esto y recuperarlas. Mientras tanto, decir que Argentina, a pesar de haber perdido, que salió la armada de un futbolista diciendo, bueno, hemos perdido, pero las Malvinas son Argentina. Pues no lo son. A día de hoy no lo son. ¿Que tienen todo el derecho Argentina? Lo tiene. Pero para eso debería ponerse manos a obra y recuperarlas. Yo creo que si Argentina se pone con ello, obtendría muchos más apoyos internacionales de los que tuvo en 1982. Me da esa cosa. Y bueno, hasta aquí las noticias, la actualidad de esta semana, de esta última semana. Y bueno, salud, suerte, libertad. Y nos vemos en la siguiente. Растает весь, и остается то, зачем ты здесь, и все тепло и свет.